vemos ahora sí la parte teórica y procedimental de este curso de formulación de proyectos de investigación. Este curso tiene un doble propósito. Por un lado, vamos a desarrollar habilidades de investigación y de investigación aplicada muy específicamente, que es el enfoque de la maestría. Y también vamos a desarrollar una propuesta de investigación que cumpla los requisitos mínimos para ser presentada al comité de investigación y que se convierta en su trabajo de grado. Por tanto, van a anotar ese 2 por 1. Es muy importante por ello seguir la secuencia del trabajo que les he planteado, que son diversas entregas, pero la idea es que avancemos de a poco. Avanzan, les realimento, siguen avanzando, van mejorando. Es como crear una bolita de nieve hasta que al final tengamos un producto completamente acabado. Esto no significa una, digamos, como una disposición a un ritmo permanente de trabajo para que logremos el objetivo. Este curso, digamos, yo no hago la aprobación de los proyectos de investigación, sino que es el comité. La próxima semana vamos a tener más tiempito de trabajar en ese tema de el reglamento de trabajos de grado, lo que implica para que ustedes entiendan la importancia de este curso y de toda la línea de investigación que tienen en la maestría y pues de esa manera al final puedan lograr los objetivos de pronto grado, que normalmente es lo que más nos ocupa y lo que más depende de efectivamente terminar ese trabajo. El día de hoy vamos a iniciar con la revisión del estado del arte. En algunas cosas que ustedes me mandaron, vi que hay como avances de formato incluso, algunos me mandaron ya como unos borradores que tenían muchísimos avances, lo cual es muy positivo. ¿Listo? Básicamente la estructura de formato es como esa que ya tienen e iremos trabajando cada una de las partes de ese formato. Les voy a compartir en principio pues mi presentación y vamos conversando de varias cosas. Creo que este es el archivo final. Sí. El documento de investigación normalmente parte del problema y de la pregunta de investigación. Y nosotros vamos a empezar este curso por estado del arte. Pareciera como extraño, ¿cierto? El estado del arte dentro del formato es como el punto 3 o 4. La razón por la cual vamos a empezar a hablar del estado del arte es porque hay una interacción profunda entre estas tres cosas y de esta formulación inicial va a depender muchísimo la pertinencia, la relevancia de su trabajo, que es básicamente lo que mira el comité de investigación. Porque uno puede tener una propuesta muy bien formulada técnicamente, o sea, objetivos súper bien puestos, metodología bien hecha, pero no es pertinente o no es relevante. Es decir, eh, tiene una poca importancia dentro del contexto temático que yo estoy trabajando o incluso no es importante. Y uno dice, ok, esto sería gravísimo, ¿verdad? Entonces, el estado del arte es como una herramienta de validación. Yo tengo una problemática de investigación, una idea preliminar, que es esto que ustedes tienen. Muy bien. Con el estado del arte, yo valido el conocimiento previo. ¿Qué se ha estudiado sobre esa idea de investigación que yo tengo, sobre ese problema? Y esto me va a ayudar a identificar un vacío de conocimiento que va a ser mi pregunta de investigación. Entonces, estos tres componentes están íntimamente relacionados. Y es como la primera elemento clave, digamos, que vamos a trabajar. Luego hay otras llaves claves. Esta es la primera, ¿cierto? El estado del arte nos determina pertinencia y relevancia. Hay muchas maneras de hacer el estado del arte. Yo en este curso les voy a proponer un camino. Pero aquí hay una discusión muy importante y es detrás de la pregunta, detrás del problema de investigación, lo que vamos es buscando generación de nuevo conocimiento.
No solo estamos tratando de validar lo existente, que es, digamos, como una confusión bastante normal que nosotros tenemos. Voy a ir a diagnosticar algo que yo ya sé que está pasando. Voy a ir a caracterizar una comunidad pues que yo ya sé que es muy interesante. Entonces la discusión es que, digamos, el conocimiento científico se fundamenta en pequeños o grandes incrementos de mejor conocimiento, mayor profundidad en lo que se conoce. Puede ser un hecho nuevo, ¿cierto? Cuando descubren una especie nueva de aves, pues es un hecho nuevo, ok. Pero no es solo lo único que se llama nuevo conocimiento. Puede ser algo poco conocido, insuficientemente explicado o de necesaria confirmación. Y aquí nosotros tenemos un campo de oportunidad muy interesante porque resulta que la mayor parte de los constructos teóricos que nosotros trabajamos, y aquí les pido que se ubiquen en su pregrado, o sea, su formación de base, ¿cuáles son esos grandes campos teóricos desde los que usted se maneja? La administración, el derecho. Normalmente esos campos teóricos vienen o tienen su origen en Europa o en el mundo anglosajón. Y esto significa que hay mucha discordancia en algunas cosas, hay mucha discordancia con lo que pasa en la realidad. Y esto es, por ejemplo, todo el camino de la investigación decolonial o epistemología decolonial que busca reconocer el conocimiento que en América Latina existe, tanto de comunidades tradicionales o comunidades originarias, como de las propias comunidades campesinas, los grupos sociales que hemos estado en este contexto, y pues por tanto tenemos mucho que decir. Desde nosotros, desde lo social, desde, digamos, cerremos micrófono, porfa. Desde este campo de América Latina y desde la economía solidaria tenemos mucho que decir. Recuerden que el concepto de economía solidaria es un constructo latinoamericano. Surge de nuestras propias prácticas, de nuestra propia vivencia. Entonces, cuando nosotros de entrada hablamos de economía solidaria, ya nos estamos buscando, ubicando en un conocimiento latinoamericano. Entonces, nosotros también tenemos una oportunidad porque en particular he visto varios grupos que tienen mucha cercanía con grupos étnicos, con comunidades indígenas, con comunidades afro. Entonces allí hay un campo de oportunidad de generar ese nuevo conocimiento desde las propias lógicas de vivencia de las comunidades que son muy distintas a lo que muchas veces plantea la teoría. Pero siempre estamos buscando algo nuevo, algo interesante. No se trata de repetir lo mismo. Esto es muy importante cuando usted tenga su problema y su pregunta. Esto es lo mismo, esto ya lo han estudiado otros. ¿Qué es lo nuevo que yo voy a trabajar acá? ¿Qué es mi intento de nuevo conocimiento? Eso es supremamente clave. Entonces, resulta que nosotros nos podemos encontrar con dos situaciones. Hay mucha información de mi problema. Ahora, me puede pasar esta paradoja. Hay mucha información de mi tema, pero yo no sé del tema. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, tengo mucho interés en el tema de la salud, en el tema de los análisis epidemiológicos, porque yo creo que ahí hay un campo de oportunidad con la economía solidaria, de modelos comunitarios. Pero yo no soy de salud. Yo no conozco esos estudios de factores determinantes de la salud. Ahora, si yo me propongo hacer un estudio de factores determinantes de la salud, me voy a encontrar que hay 8.950 estudios de eso. Entonces, hay muchísima información. Lo que pasa es que yo
soy nuevita en el tema. Eso significa que no hay pregunta de investigación. Y aquí debemos ser muy sinceros, ¿cierto? Como que yo voy, indago y digo, sí, esta pregunta está resuelta, tengo que buscar otra pregunta. Muy clásico con educación es solidaria. Hay, te pregunte por educación solidaria, métalo en Google y va a encontrar 5.850 estudios parecidos que se preguntan por los valores cooperativos y que todos dicen que los valores se han perdido en cualquier organización que estén estudiando. Esa siempre es la conclusión, que los valores se han perdido. ¿Y cuál es la solución? Educación solidaria. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes que ser sincero y decir, aquí no hay pregunta de investigación, tengo que ir hacia otro foco, tengo que girar mi mirada hacia otro lado. Cuando hay una pregunta de investigación pertinente, cuando hay déficit de conocimiento, porque hay poca información explícita, académica y científica. Este es el otro campo. Puede que haya mucha información coloquial, esa información como del común, del conocimiento común, pero son problemas que no han sido abordados desde el ámbito académico y científico. Entonces, ahí yo sí tengo una oportunidad de generar una investigación pertinente. Entonces, mi desafío es encontrar ese déficit, de dónde es que no se sabe, para poder plantear mi pregunta de investigación. Para eso tenemos digamos, un ítem de la formulación que se llama estado del arte. El estado del arte valora dos cosas, tanto el tema como el contexto. El tema donde está el problema y el contexto donde yo he identificado que lo voy a desarrollar. De la revisión que hice, hay varios casos de ustedes que no tienen contexto claro. Y es muy importante. Contexto claro me refiero a una comunidad de referencia, a una organización de referencia. En particular, ¿por qué para nosotros es importante? Porque nosotros vamos a hacer investigación aplicada, lo cual significa que vamos a trabajar con un grupo social que finalmente es el beneficiario de la acción. Si yo quiero crear un producto de emprendimiento, no puedo crear un emprendimiento en teoría. ¿Quiénes van a ser los gestores de ese emprendimiento? Si yo quiero trabajar política pública, ¿quiénes son los actores de la política pública? Para yo poder con ellos trabajar y construir, recuerden que la investigación aplicada implica transferencia de conocimiento, implica conocimiento de base, o sea, derivado de la experiencia, y por eso necesitamos un contexto de referencia. Eso también es importante, el contexto de referencia, porque puede ser que ustedes encuentren que se ha estudiado mucho un fenómeno, pero no en Colombia. Se ha estudiado mucho cómo las comunidades indígenas establecen, digamos, sus estructuras sociales. Ah, pero eso no se ha estudiado. Y hay muchas técnicas, muchos enfoques, pero eso no se ha estudiado casi con las comunidades afro. Entonces yo tengo una oportunidad de trabajarlo en las comunidades afro. Incluso el contraste puede ser de ese tipo. Se ha trabajado mucho en cooperativas, pero no se ha trabajado en asociaciones mutuales, que es donde yo quiero trabajar. Entonces, el tema y el contexto hacen parte de lo que vamos a abordar en el estado del arte. Este apartado del documento nos permite entender la problemática desde el punto de vista teórico-científico. Esto es supremamente importante porque nos va a permitir pasar de las expresiones coloquiales a una expresión técnica de mi problemática. Y esto es supremamente clave porque luego eso se va a conectar con el marco teórico, ¿cierto? Conectar con el campo de conocimiento claramente definido va a ayudarle a definir su marco teórico. Entonces, este estado del arte también tiene esa relevancia. Identifica lo que se sabe del tema. No es solo decir que hay 10 estudios. Listo, esos 10 estudios de qué hablan. Es muy importante esa parte para poder ir sabiendo qué es lo que sí se sabe, para reconocer
que no se sabe. Siempre estamos en la dualidad, ¿cierto? De lo que sí hay y de lo que falta. Permite también conocer hasta dónde se ha avanzado en el contexto particular. Es posible que ustedes encuentren estudios sobre comunidades indígenas y la apropiación de productos amazónicos, que es uno de los temas por allá que está. Ah, pero esas investigaciones me dicen hasta dónde se ha avanzado y me dan el pie para plantear que puedo seguir avanzando. O el que tiene política pública, hasta dónde se ha avanzado en política pública y qué falta, ¿cierto? Es otra forma de ver, de darle entrada a mi tema o a mi pregunta. Y el resultado del estado del arte, por eso les digo que es como un circuito, es facilitar, definir el problema y la pregunta de investigación. Entonces, el estado del arte como tal es reportar hasta dónde hay literatura referida a mi tema. Pero la conclusión del estado del arte te debe llevar a mejorar la formulación de tu problema y también mejorar tu pregunta de investigación y rescatar los elementos de pertinencia. Sí, mi problema es pertinente. No, el problema es pertinente, pero la pregunta debe reformularse. La pregunta está bien formulada, pero el problema está mal planteado porque la literatura dice que este tipo de problemas son así y así, necesitan tales elementos. Entonces, el estado del arte te debe brindar información concluyente, o sea, tú al final deberías presentar cómo queda ajustado tu problema y tu pregunta de investigación. Nosotros en este curso vamos a usar la técnica de revisión sistemática de literatura. Podrían haber muchas otras maneras de hacer esto. Digamos, en este curso les voy a plantear esto por una cosa. La revisión sistemática de literatura, como su nombre lo dice, es una metodología tan estructurada, por eso es sistemática, tan estructurada que muchos artículos se pueden fundamentar en esta metodología. Adicionalmente, la revisión sistemática de literatura te ayuda a construir un orden de conceptos del campo teórico que luego también vas a poder conectar con tu marco teórico. Entonces es como un dos por uno, ¿cierto? La metodología en sí misma nos va a ayudar en varios asuntos como a la vez y a estructurar de mejor manera nuestro proceso. Y cuando uno en un estado del arte muestra que hizo una revisión sistemática de literatura, pues esto además refuerza la pertinencia de lo que usted está planteando. No es lo mismo que yo presente el estado del arte con 3 artículos y diga que entonces mi trabajo es muy interesante, a que yo presente que hice una revisión sistemática de literatura y encontré 3 artículos. Significa que yo hice una revisión muy juiciosa, muy exhaustiva, y cuando digo que encontré 3 artículos, estoy diciendo algo que puedo verificar. Y eso ya me dice que hay poca literatura sobre lo que yo he trabajado. O si yo hice una revisión sistemática y digo que hay 3.850 artículos y que por eso yo voy a cambiar mi problema y voy a enfocar mi problema de tal manera, pues también me da, digamos, como esa característica de rigurosidad académica que valida eso que tú estás haciendo. Entonces, la técnica es muy importante para que la podamos trabajar. ¿Qué se puede encontrar usted en una revisión sistemática de literatura? Que no hay información o que los estudios son muy antiguos. Se dice, no encuentro información. Ok. Entonces, en uso de los resultados, que es la parte que está abajo, hay un asunto clave antes de alegremente concluir, y es precisar mis conceptos claves. A veces estamos buscando con palabras coloquiales, con palabras que no se usan en la teoría, y por esa razón yo no encuentro. Si ustedes van a buscar en este momento estudios sobre fondos mutuales, van a encontrar más poca literatura que sobre cooperativas. Eso significa que las cooperativas han sido muchísimo más estudiadas que otras formas organizativas.
Si yo introduzco la palabra clave economía solidaria, voy a encontrar un sesgo de información de literatura de América Latina. Si yo hablo de economía social y solidaria, voy a encontrar un poco más la literatura europea. Entonces, la primera cosa, cuando yo no encuentro información, es validar mis palabras claves. Pero también me puede decir que sí, efectivamente es un campo que casi no se ha explorado. Cuando encuentro estudios muy antiguos, también tengo que hacerme la pregunta. Esta pregunta pasó de moda. ¿Será que tiene pertinencia hoy? Y eso me lo dijo, lo recuerdo muchísimo, de mi asesora de trabajo de grado, de maestría. Yo le estaba haciendo una pregunta sobre, quería trabajar sobre ciudadanía laboral y ella me dijo, pero ese concepto fue abandonado por la academia hace mucho rato. ¿Tú para qué quieres recuperarlo? ¿Cuál es tu intención de recuperar ese concepto? Cuando a ti te hacen esa pregunta, se ubican, ¿cierto? Como, en serio, ¿por qué es importante que yo recupere ese concepto? Cuando puede ser que está demasiado obvio. Pues si yo quiero estudiar las fuerzas de Porter, esos temas de mercadeo y planeación estratégica, eso está más que estudiado, de eso ya casi hoy nadie se pregunta, porque eso se volvió un tema tan común que se agotó el campo de exploración. Entonces, cuando yo encuentro una de esas dos situaciones, debo preguntarme de la pertinencia de continuar. A veces hay sesgos y los temas se abandonan porque hay sesgos políticos, ¿cierto? Como que este temita a nadie le interesa porque no queremos hablar de reforma rural, no hay estudios sobre reforma rural. Entonces uno tiene que encontrar los argumentos para entender cuándo es pertinente porque hay un factor que está limitando el desarrollo de esa línea o cuando definitivamente es una línea agotada y yo ya no necesito más. No tendría pertinencia de trabajar allí. Me puede pasar que encuentro mucha información. De nuevo la pregunta, tal vez ya está resuelta mi pregunta, tal vez ahí no hay un campo de exploración nuevo, tengo que buscar otras aristas. Encuentro mucha información, pero en otros contextos. Aquí tengo un campo de muchas oportunidades, porque yo podría replicar la metodología o replicar las herramientas en el contexto donde yo estoy trabajando. Resulta que hay modelos de innovación social que resuelven esas búsquedas de las comunidades étnicas eh, o las comunidades campesinas para conectar un negocio, por ejemplo, de turismo, con sus propias prácticas culturales. Y eso está muy desarrollado en Brasil. Hay metodologías, hay enfoques. No, me encontré una cosa maravillosa. Pues yo puedo justificar desde mi revisión de literatura que mi estudio va a ser una réplica de la metodología, de la herramienta. Me gustó mucho cómo hicieron ese diagnóstico y lo presentan en el estudio, hace un análisis de variables súper chévere. Ok, yo podría replicarlo. ¿Por qué? Porque está hecho en otro contexto. También les puede dar mucha información de cómo funciona su solución. Ustedes quieren trabajar turismo comunitario en la costa Caribe y resulta que encontraron un montón de experiencias de turismo comunitario en la zona costera de Perú. Esas experiencias previas, que son más o menos similares, te pueden decir, ojo, mira, ese estudio encontró alertas. Tiene elementos que me dicen que no es tan sencillo implementar el turismo comunitario, que necesitaría de tener en cuenta factores sociales, factores económicos, factores ambientales, factores culturales, y me da un marco de panorama más amplio de lo que yo me había imaginado. Me sirve muchísimo esas experiencias en otros contextos. O ya está validado, ¿cierto? Vea, yo quiero implementar una cooperativa de productores, no, una cooperativa de turismo. Y resulta que ya me encontré muchos modelos de cooperativas de turismo que funcionan. Dice, ok, yo tengo
cómo comprobar que una cooperativa de turismo sí funciona y por eso la quiero replicar. Entonces también le sirve muchísimo para sustentar su enfoque. Me puede, me puede suceder que encuentro mucha información, pero de otras dimensiones a las que estoy priorizando. Dice, vean, sí, hay estudios muy fuertes que hablan de economía del cuidado, pero están centradas en el adulto mayor, están centradas en los cuidados paliativos, están centradas más en el sector salud que en lo que nosotros estamos hablando desde las mujeres de la carga de trabajo no remunerado del hogar, de la crianza de los niños, del cuidado doméstico. Ah, ok, listo. Entonces eso te da un foco que dice, ok, yo estoy explorando un campo diferente a lo que ya existe y por eso hay un vacío de conocimiento. Y eso me vincula con la pertinencia y la relevancia del estudio. En todo caso, como resultado de esta técnica, deberíamos tener un mejor planteamiento del problema y un mejor planteamiento de la pregunta. Y esto lo refiero a los documentos también que revisé, porque a veces uno empieza a redactar, ¿cierto? Redacta y redacta, pero nunca dice cuál es el problema en concreto. Empieza por el contexto, se devuelve, habla de las variables, pero nunca habla del problema. Entonces, hay un asunto clave y es que nosotros en una frase, en un párrafo, una frase larga, un párrafo, debemos concretar nuestro problema. Y después de eso, explíquelo. Pero igual la pregunta debe estar claramente formulada como pregunta. Problema y pregunta deben ser consistentes y de ahí hacia abajo usted explica todo lo que quiera. Pero sí hay que llegar a un punto donde yo claramente defino mi problema. Eso es parte del ejercicio. Quiero ver quién más ha llegado, si hay preguntas o comentarios hasta esta parte. Amalia, ¿tienes cerrada? Buenas Ah, bueno, noches, profe, buenas hola, noches, buenas compañeros. noches. Profe, me surge una duda. ¿Cuál es la Ujú. diferencia entre estado del arte y rastreo bibliográfico? El estado del arte digamos, es el ítem que te permite hablar de qué conocimiento hay sobre el tema. En la revisión bibliográfica es la técnica, como yo logro el estado del arte. O sea, para lograr el estado del arte yo siempre tengo que tener una revisión bibliográfica. Porque vamos es detrás del conocimiento científico publicado, ¿sí? Gerardo, Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos. buenas noches. Profe, dentro de lo que usted viene explicando, que está muy bien, muy claro, la felicito pues por la metodología que está empleando. Yo quisiera preguntarle, digamos que cuál es, digamos, el punto donde, por ejemplo, en las diapositivas que usted nos puso sobre las técnicas de revisión sistemática, cuando uno está haciendo la revisión de la literatura, ¿cuál es el punto donde uno puede decir, ah, aquí puedo encontrar la consistencia de mi tema para investigar? Porque dentro de estas técnicas, usted ahí dijo, nos podemos encontrar mucha literatura, pero seguramente de eso ya se ha hablado mucho. Ah, Ok. mucha información, pero seguramente nuestra pregunta está mal formulada. O poca información, pero entonces dentro de ese, digamos, esa situación que me puedo encontrar, ¿en qué momento yo puedo decir, ah, aquí debo enfocarme? Porque seguramente aquí voy a encontrar lo que necesito, el problema como tal y el planteamiento pues de la pregunta. Perfecto, gracias por tu pregunta. Es la segunda parte de esta conversación, ya la técnica, cómo lo hacemos, ¿cierto? Y cómo vamos generando el paso a paso. Perfecto. Wanda,
Wanda Masai, ¿es completo o es Wanda? Y Masai aparte. Esa parte es Wanda Masaya Chanti. Ah, ok, perfecto. Bueno, buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Yo tengo una consulta frente a la organización de la revisión de la información. Es mejor entonces organizar, en el caso particular que estoy trabajando, todo el tema de lo educativo, lo comercial y los sesgos que hay alrededor de la menstruación y cómo se crean procesos innovadores. Sería Ujú. mejor organizar la revisión por tipo de soluciones, en este caso como tecnológicas, comunitarias, educativas o por enfoques teóricos. Ah, ok, esa es una muy, muy buena pregunta. Eh, Tú necesitas un componente de soluciones, pero esas soluciones las puedes buscar y categorizar en lo que tú estás planteando, soluciones educativas, tecnológicas, pero hay una gran área que son soluciones. Ok, Y hay otra gran área que tiene que ver con desde qué enfoque vas a abordar ese tema de la menstruación. Había una gran categoría en pobreza menstrual. No. sí, pobreza Mm, menstrual. Bueno, esa categoría es emergente. De eso vas a encontrar literatura reciente, pero creo que poquita. Entonces, cuando uno está ante esa situación, le toca usar una categoría más grande, más general, para poder encontrar información, ¿sí? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, además en particular en economía solidaria, tiene muy poca expresión científica, en teoría científica. Ustedes se van a encontrar esa debilidad. Entonces, a veces nos toca como ampliar un poquito el foco Sí, es que para poder lograr encontrar una cosa. Ujú. en el caso de esa categoría hay una macro que es salud menstrual, pero como no se quiere abordar solo desde lo sanitario, sino desde todas las condiciones estructurales que pueden impactar ese problema, pues surge la categoría emergente de pobreza menstrual. Entonces, seguramente en salud se va a encontrar muchísima más Eso, información. exacto. Pero ese ya es una interpretación incluso para el estado del arte, decir eso. O sea, la Ok, categoría que yo quiero usar es esta, que es nueva, que tiene todas las dimensiones, que tiene un enfoque feminista, ¿está? Pero la literatura que tiene más desarrollo está en este eje de salud, que aborda solo tal dimensión. Y ya eso lo ubica a uno exactamente en dónde estás en tu dificultad teórica, ¿cierto? Y la puedes adoptar. Y dice, ah, bueno, yo sé que es un concepto que está poco desarrollado, pero yo lo voy a trabajar. Y es ahí donde uno lo declara de una vez, es como que yo lo voy a seguir trabajando desde aquí, me ubico. Ok, ok, profe, gracias. bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cómo implementamos? Que es, digamos, la parte procedimental. Este archivo hasta acá. Los estudios de revisión sistemática tienen una característica y es que son como micro investigaciones en sí mismas. Es una metodología tan estructurada que es mucha gente se dedica a hacer revisión sistemática de literatura en ciertos temas. Solo es en sí mismo, porque es un trabajo bien interesante. Entonces yo les voy a presentar como todo lo que puede incluir los pasos y vamos viendo cómo para ustedes en la vida práctica se va convirtiendo en algo real. Ok, entonces claramente que tengan a mano el nombre del proyecto, porque es que eso lo va ubicando a uno, ¿cierto? ¿Por dónde va? El objetivo que usted en este momento se está planteando, la pregunta principal, y ojo, miren el tema, la primera cosa. La pregunta principal debería tener los conceptos claves. Ojo, porque nosotros normalmente eh, tenemos como redacciones muy coloquiales. Entonces hay que tratar de que la pregunta principal, sin modificarla aún, esté elaborada con los conceptos claves, que es un poco lo que Wanda nos acaba de decir. Si ella empieza por investigar por pobreza menstrual, eso la va a llevar por un lado. ¿Sí? Si va a empezar por salud menstrual, eso la va a llevar por otro lado. Y eso es lo que pasa con los conceptos claves. Entonces, esta primera revisión es muy importante, que su pregunta tenga los temas clave. Y podrían formularse preguntas auxiliares, ¿cierto? Como dice, bueno,
de esta pregunta, para yo llegar a responderme esta pregunta, necesito saber tales y tales asuntos. De esta primera parte, que es el objetivo, la pregunta principal, la pregunta complementaria del título, me salen los conceptos claves. Yo debería estar trabajando ahí, entonces por eso es muy importante su elaboración y tratar de conectar con un campo de conocimiento. A nosotros nos suele suceder que o no sabemos de qué campo estamos usando el concepto o lo trasladamos desde otro lado. Entonces, si yo estoy queriendo hacer un estudio empresarial y me estoy preguntando los factores determinantes de la salud para crear un emprendimiento, estoy mezclando dos cosas. Emprendimiento viene del mundo empresarial. Factores determinantes de la salud viene del mundo de la salud. Cuando yo busque eso en internet no me va a salir nada, porque estoy mezclando campos. Yo tengo que decir, ok, de la salud yo necesito factores determinantes de la salud menstrual, de factores determinantes de la salud de las mujeres indígenas. ¿Mm? Y aparte, en otra búsqueda, tengo que ir por emprendimientos de tal tipo. No los puedo mezclar todos en la misma pregunta, en la misma búsqueda de información, porque se estalla, porque son de campos semánticos, de campos de conocimiento distintos. Entonces, esa verificación es súper clave, que sus conceptos de qué campos son. Si están mezclados, hay que buscarlos de manera separada. Eventualmente los encontraremos juntos, eventualmente. Muy bien. Segundo, vamos a establecer unos criterios de inclusión y de exclusión, es decir, qué sí vamos a analizar y qué no. Hay un asunto muy importante y es aquí donde aparece lo que le preguntaba a Wanda, el concepto de pobreza menstrual es muy reciente, es una elaboración muy reciente. Entonces va a encontrar muy poquita literatura. Lo normal, lo adecuado sería hacer búsquedas de información de los últimos 5 años, o sea, 2020 hacia acá. No está bien, no suena bien en un asunto de estado del arte buscar documentos de hace 50 años, porque es como si la información no hubiera cambiado, como si el mundo no hubiera cambiado y no hay nada nuevo. Entonces, buscamos solo en periodos recientes. Nosotros podemos definir el alcance nacional e internacional. Puede que no sea pertinente internacional para ciertos estudios. O puede ser que cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, lo de turismo, un compañero que plantea algo de turismo, mi primera búsqueda es que yo quiero saber qué experiencias de turismo comunitario hay en Colombia. Te lo restringo, mi primera búsqueda es sobre Colombia, para darme, y por qué allí me puede parecer que en mi contexto más próximo ya hay estudios y trabajos parecidos. Y luego de eso hago un análisis de contexto internacional, pero digo, no, a mí me interesa el turismo comunitario en los Balcanes, me interesa el turismo comunitario alrededor del mar o alrededor de una ciénaga. Dice, yo lo tengo que acotar, ¿cierto? ¿Qué es lo más parecido a eso? Me interesa el turismo comunitario en Bolivia, me interesa el turismo comunitario en Sudamérica. Me interesa, sí, o sea, yo puedo, lo internacional también hay que acotarlo porque puede ser que no sea pertinente. O sea, a mí qué me sirve que me salgan un montón de estudios de Japón, por ejemplo. Dice, no, no tengo ninguna relación con un contexto de eso, no me dice nada. Entonces, el alcance nacional e internacional también lo tienen que modular. Por ejemplo, para todos los que están trabajando con comunidades indígenas, hay referentes interesantes en Centroamérica, en Sudamérica, en Bolivia, porque es un país que tiene una presencia importante, en Brasil, porque tienen toda la conexión con el Amazonas. Entonces uno dice, ok, interesante, ¿cierto? Entonces ahí es necesario también ir seleccionando de dónde queremos comparar información. Vamos a buscar artículos científicos en revistas indexadas.
Si vamos a buscar tesis o trabajos de grado, deben ser mínimo de maestría y mejor de doctorado. No vamos a tomar tesis de pregrado, porque las investigaciones en pregrado son de menor alcance que lo que usted tiene que hacer en maestría. Entonces, normalmente no le va a servir. Y libros resultados de investigación. Ustedes dirán, artículos en español e inglés o solo en español. Dependiendo de su tema, ¿cierto? Usted dice, no, este tema es en español, este tema es de América Latina, en español. O hacen la indagación en ambas a ver qué le sale, ¿cierto? Pero usted también tendría que tener como un criterio por allí. Entonces, ¿qué vamos a excluir? Porque a pesar de que uno le ponga criterios, eso a veces aparecen documentos muy bien. Usted va a leer en profundidad documentos que sean recientes, no mayores a 5 años. No, vamos a excluir publicaciones no científicas, eso incluye revistas, periódicos, por ejemplo. Otros idiomas diferentes al español y al inglés. Pero si yo estoy buscando en Brasil, tengo que incluir el portugués, por ejemplo, ¿sí? Y también vamos a excluir cuando el documento no está disponible para lectura, porque nosotros sí tenemos que leer el documento. Hay una primera parte de análisis que es como muy macro, pero es muy interesante. Por año de publicación, o sea, que usted mire, haga un análisis en qué años más se ha publicado. Dice, no, el año que más se publicó fue en el 2020 porque ese tema era importante en pandemia. No, el tema ha venido creciendo desde 2020 a 2025, tiene una curva de crecimiento, o sea, el tema es top, el tema está en la agenda. Ok. Por tipo de documento también es un análisis. ¿Qué encontraste más? Tesis, eh, artículos, ¿qué es lo que más? Y los temas de forma global. Y aquí es donde empieza la conexión con la pregunta del compañero. Cuando yo identifico los estudios que son pertinentes, los empiezo a leer y los empiezo a categorizar por temas. Dice, vea, de estos 10 estudios, 3 hablan de A, 3 hablan de B y 3 hablan de C. Ya eso me da dando una primera clasificación, me va conectando con lo que voy a encontrar. Palabras claves. Aquí hay unos temas muy operativos, pero muy importantes. Miren, las palabras claves determinan todo. La manera como yo busco. Si esas palabras claves no son conceptos teóricos, sino palabras coloquiales, vamos a tener una situación donde siempre vas a estar encontrando información que no vale la pena. Entonces, las palabras claves, por eso les decía que una tarea muy importante en definir conceptos claves, van a determinar su trabajo. Entonces, muy, muy importante. Recuerden, economía social es como el concepto más amplio y se van a encontrar con literatura europea. Economía solidaria es más latinoamericano. Van a encontrar menos literatura, ¿sí? Esa es una de las características. Y nosotros vamos a ir a hacer esta búsqueda de información en bases de datos. Yo no sé si ustedes trabajaron bases de datos en el curso anterior de epistemología. No, señora. No, ok. Entonces, hay unas bases de datos, hay muchísimas bases de datos, ya les voy a mostrar en la universidad dónde están. Hay Nosotros una vimos la base importante, de datos de la que está aquí en el enlace de la página de la universidad. Estuvimos trabajando con eso. Y con con la de Scopus, Google, ¿Google qué? Google ¿Cómo se llama? Académico. Esa. Ok. Entonces, para la base de datos de Scopus es la base de datos top, ¿cierto? Como de investigaciones más top. Pero en economía solidaria se encuentra muy poquito, porque son otros temas. Pero las revistas, hay 2 revistas, una que se llama Revesco y otra que se llama
Ay, ¿por qué se me olvidó? Revesco y... Hmm. Solo hay dos revistas de economía solidaria que están indexadas top y que por eso aparecen en Scopus. Ustedes las pueden buscar directamente, ya enseguida recuerdo el nombre, o las pueden buscar en Scopus, pero esta es la base de datos más top. Es importante buscar porque pues lo que aparezca ahí será interesante, pero normalmente van a encontrar poquito. Cielo y Redalic son dos bases de datos que tienen una presencia latinoamericana importante y por tanto van a encontrar muchos más artículos de economía solidaria en estas dos bases de datos. Lo mismo pasa con Google Academic, ¿cierto? Es como esas tres bases de datos tienen muchísima información. Entonces prioricen buscar en estas tres bases de datos. La universidad también tiene acceso a esta ProQuest central. Ese ProQuest central articula como 15 otras bases de datos, entonces uno busca directamente desde este. Ahí les sugiero, Scopus como que necesariamente uno siempre tiene que buscar, ¿sí? Y las otras como para alguna cosita que encuentre. Y la otra, ay, Siriec, la revista de Siriec. Ay, es un casquero. Estas dos revistas son de economía solidaria, directamente. Entonces, pues puede que tu tema sea allí muy popular. Muy bien. Entonces, esta es la primera parte. Para eso conformamos ecuaciones de búsqueda. ¿Qué son ecuaciones de búsqueda? Son estrategias de palabras claves que te va a permitir encontrar mejor información. Tú puedes mezclar 2, 3, 4 palabras claves. ¿Cómo los mezclas? Con estos genéricos que son las articulaciones. Or, en inglés, y siempre debe ser en inglés. Or, que es o. Entonces aquí yo le estoy diciendo, búsqueme medición o auditoría. El and es el y. Entonces yo le estoy diciendo que me busque auditoría y impacto y economía solidaria o economía social. Para que la búsqueda se les sea fácil, en economía solidaria siempre colóquenle comillas. Eso hace que la base de datos entienda que es un solo concepto y no se lo separe. Porque si no, le busca economía por un lado y solidaridad por otro. Y se vuelve un lío. Igual aquí sería economía social. Entonces, uno no le escribe una frase completa, ¿cierto? Las ecuaciones de búsqueda son una síntesis. Me paro por aquí afuera. Yo no le pregunto a la base de datos, eh, mediciones de impacto de la economía solidaria en América Latina. Porque esa frase, él toma cada palabreja de manera separada y me va a sacar 34.850 estudios. Cuando yo lo estructuro con estos conectores, él entiende que yo estoy haciendo una búsqueda acotada. Me interesa la palabra mediciones, y aquí ya les voy a poner el ejemplo de lo que es incorrecto en este archivo. Impacto, economía solidaria y América Latina. Entonces, de esta ecuación hay una palabra que es informal, que no es un concepto. ¿Cuál es? Tres, dos, uno. Impacto. Impacto. ¿Quién más da quién da más? Que no es un No, concepto, América Latina no es un concepto. América Latina. es un contexto. Ok. Esta también puede tener problemas.
Impacto solita puede tener problemas. ¿Impacto qué? Económico, social, ambiental. ¿Impacto de qué tipo? Porque impacto, pues, impacto es un choque. ¿Podría ser un sinónimo de choque? ¿Cómo estoy entendiendo impacto? ¿Mm? ¿Qué otra puede tener problemas? Primerita, que son mediciones. Conceptualmente Mediciones eso. son indicadores, Ah, son métricas. ok. Ah, ok. Métricas, indicadores. Si ven el tema de lo que implica usar una palabra coloquial y cómo deberíamos tratar de reemplazarlo por un concepto. Cuando yo digo mediciones, eso puede estar en cualquier campo. Cuando yo digo métricas e indicadores, normalmente me lo voy a conectar con estadísticas, ¿cierto? Si yo digo impacto económico, social o ambiental, eso me ubica en temas más económicos, más empresariales. ¿Y qué tal si yo no estaba buscando el impacto de esas cosas, sino el impacto psicológico? Si ven cómo cambia una sola idea, una sola palabra clave, un concepto que no está bien formulado, me lleva para cualquier otro lado. Es por eso la clave, y eso donde empezamos a estructurar esto, acá, que su pregunta, que su objetivo, que su problema, como lo tiene planteado, tengan conceptos claves, porque esos son los que usted va a estar aquí trabajando. Otra recomendación es usar en la misma ecuación de búsqueda, o sea, yo la coloco en español y la coloco en inglés al mismo tiempo, para que así, sobre todo, por ejemplo, en Scopus, me saque todo lo que tenga, todo lo que encuentre allí. Estas se pueden encontrar, estas bases de datos se pueden acceder directamente o se pueden acceder a través del portal de la universidad. Esto sí lo trabajaron. CC, bases de datos. Entonces, úsese de bases de datos y esto ya de entrada les da como todo el acceso, ¿cierto? A las bases de datos. Recursos para investigación van a encontrar a Scopus. Multidisciplinarias, Dialnet también es una buena base de datos para nosotros. Se encuentran muchas cositas. Profe Central. Las otras es que se encuentran poquitas cosas, ¿sí? Ese es el tema. Que es como muy poco lo que uno encuentra ahí. En ciencias sociales y humanas creo que están las otras. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Sí, Redalic. Es cierto. Ya todas las Redalic está acá. Pero también pues ahí se pueden acceder directamente a ellas. Y ciencias de la salud, que creo que son muy poquitos los que tenemos ciencias de la salud. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el paso a paso? Primero, mis conceptos claves. Esos conceptos claves me ayudan a armar ecuaciones de búsqueda. Y yo aquí también defino los criterios de búsqueda. La idea es que en las ecuaciones de búsqueda, más o menos, porque todas las bases de datos a veces tienen formas distintas, pero deberíamos preguntar lo mismo en todas las bases de datos. ¿Por qué? Porque lo primero que usted debería llegar a tener es una tablita que le diga la base de datos,
y qué artículos encontró, ¿sí? Dice, a ver, yo en Redalyc encontré 10 artículos, en Scopus encontré 1. Y ya esto es un primer análisis, donde hay más información del tema, ¿sí? Posteriormente usted va a hacer lectura, va a seleccionar los artículos pertinentes. ¿Usted cómo lo selecciona? Con el título y el resumen. No los lee completo. Si usted, porque a veces el título es como engañador. El título pareciera que sí, pero cuando uno va al resumen ya se da cuenta que no, que el tema no es lo que uno quiere. Entonces usted lo selecciona y dice, ah, no, este sí, este no, este sí, este no. O sea, de 10 artículos, yo voy a leer, se seleccionan 7. Esos son los que están relacionados con mi tema. Estos 7, ahí sí hago lectura de contenido. Y es aquí donde empieza el tema. ¿Qué dice el artículo sobre mi tema? Sobre mi pregunta, sobre mi contexto. Miren, no es qué dice qué dice el artículo, no, es qué dice en relación con lo que yo estoy investigando, porque eso es lo que a mí me interesa saber. Si no dice nada, descartado, dice, no, no es lo que yo quiero, ¿sí? Porque él te tiene que ayudar a decir algo sobre tu propio tema. Esto es individual, pero luego tú tienes que tener una comparación entre artículos. ¿Qué es la comparación? Lo similar y lo diferente. O sea, de estos 7 artículos, 5 están enfocados en lo socioempresarial, que corresponden a mi tema. Entonces yo me quedo con estos 5, porque ahí están los temas que a mí me interesan. Y ellos todos tienen una definición de innovación social, similar o diferente. Todos se aproximan a formas comunitarias de gestión. Todos abordan cooperativas, o al contrario, los 5 documentos abordan formas organizativas diferentes. Entonces yo los empiezo a contrastar entre ellos para finalmente poder concluir las preguntas que estaban acá. ¿Esto para qué me va a servir? Concluir en relación con mi problema y mi pregunta. Ah, listo, vea, yo a partir del estado del arte se acota la dimensión de salud menstrual y se va a abordar el concepto de pobreza menstrual porque tiene incorporada una dimensión social, una dimensión simbólica, una dimensión económica y se corresponde con la pregunta de investigación. Pues ya ahí se da un enfoque. Derivado de la revisión sistemática, se encuentra que hay un estudio que puede ser replicado en el contexto colombiano, porque ese estudio evalúa las dimensiones económicas, sociales y ambientales necesarias para crear un proyecto de turismo comunitario. Y sería el primer paso para poder identificar la viabilidad de la propuesta. Eso fue lo que yo encontré. Derivado de la pregunta de investigación, se observa que el componente empresarial ha sido abordado por todos los estudios y esos estudios concluyen lo mismo, que la mejor figura jurídica es la cooperativa. Sin embargo, no hay desarrollos de la dimensión ambiental. Entonces, en este estudio se tomará como guía la figura jurídica de cooperativa y se profundizará en la dimensión ambiental que no ha sido estudiada. ¿Sí? Entonces, usted concluye en cómo eso que encontró, esa literatura que encontró, le mejora, le reorganiza, le ajusta su problema y su pregunta de investigación. Ese es el final.
digamos, de esa elaboración. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Es claro? Bueno, Profe, nunca es entonces tan claro, sino hasta que uno empieza, ¿cierto? estamos llenos de muchas dudas, Sí, señor. pero interesante. Entonces, ¿en qué momento yo defino el título del trabajo de investigación? En este momento puedes tener un título provisional, tienes un problema provisional y tienes una pregunta provisional. Después del estado del arte, deberíamos tener una versión ya más afinada, ¿cierto? Uno va diciendo, esta es. Aunque al final, aunque esas cosas, pues en la investigación social nunca queda cerrado. Eso se le va a ir mejorando en el camino, pero ya deberías tener una segunda versión, por lo menos. ¿Qué ¿Ok? pasa si en esos últimos 5 artículos de revisión encontré que ya se habló sobre lo que yo estoy pretendiendo investigar? Buscamos si hay algo más específico para estudiar dentro del mismo problema o nos toca cambiar de problema. Bueno, la otra pregunta. ¿Cuántas ecuaciones, cuántas, cómo es, preguntas problemáticas son las recomendadas que deberíamos de hacer? Una principal, 2 o 3 secundarias, porque las secundarias son como ecuaciones de búsqueda alternativas. Entonces te va dando bueno, yo me hago una pregunta por el enfoque teórico y economía solidaria, pero me hago una pregunta sobre innovación social. Entonces ahí voy, esas preguntas auxiliares me van ayudando a armar nuevas ecuaciones de búsqueda. Bueno, yo particularmente en la asignación anterior utilicé esta metodología, Ujú, revisión sistemática de literatura, ujú. pues gracias a las explicaciones de la profesora anterior, que Qué bueno. fue muy buena. Debo reconocer eso. Aprendí un montón con ella, con eso que nos explicó, el método que es muy similar a lo que tú estás diciendo Ajá. acá, sino que pues cada uno tiene su técnica, Sí, sí, que sí. también es muy buena. Pero entonces, digamos, traté de utilizar las bases de datos de la universidad, me fue imposible. Finalmente utilicé el Google académico que nos enseñó ella a través de la formulación de las ecuaciones de búsqueda Ujú. y hice algo muy similar con revisión de literatura, pero en esa metodología me encontraba un montón de información de artículos, pese a que utilicé unos criterios pues de selección similar a lo que tú estás diciendo, 5 años más antiguo, bueno, pero eso salía mucha información. Entonces, no sé allí qué pasaba. Pues usted ya está explicando algo más concreto, pero sí, Los conceptos clave, la ecuación. Casi siempre es algo, o sea, cuando a uno le aparecen más de 1000 artículos de algo, significa que tienes palabras muy genéricas o estás mezclando campos de conocimiento y entonces él te va para cualquier lado. A veces no metemos entre comillas los conceptos claves como economía solidaria, entonces él las lee separadas. Si les pasa eso, si quieren, me muestran la ecuación. Me escriben en el WhatsApp y me dicen, profe, yo estoy metiendo esta ecuación y mire lo que me sale. Y yo trato de ayudarle a concretar, porque normalmente es de formulación de la ecuación. ok, Hay que gracias, profe. cerrar hasta que lo logramos. Ujú. Bueno, gracias. Ok, anda más hay. Profe, dentro de las anotaciones que usted me hacía sobre la información que me revisó, me indicaba que el problema estaba muy descriptivo. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué técnicas puedo utilizar para pasar de lo descriptivo a una solución implementada dentro de la formulación del problema? Ok, ok. Creo que hay varios que tienen esta misma situación y aprovecho para contarles a los demás que llegaron tardecito. En el foro social, como ustedes ya se conocen, más que pedirles que se presenten, allí les puse la realimentación de lo que me enviaron, de problema y pregunta.
para que lo revise. Es cuando yo digo que algo está descriptivo, es porque estoy diciéndolo, algo de lo que pasa en el contexto, pero no estoy problematizando la situación. Entonces yo puedo decir, las comunidades en el Amazonas tienen poca presencia de economía solidaria. Ahí estoy haciendo una descripción, todavía no tengo un problema. Solo tengo un problema cuando yo hable de por qué hay poca presencia de la economía solidaria. Entonces, yo digo, las comunidades en el Amazonas tienen bajo conocimiento de la economía solidaria y por tanto no crean este tipo de organizaciones. Y voy ampliando, ¿sí? Voy ampliando. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el problema con que tienen bajo conocimiento de la economía solidaria? Dice, esto limita el acceso a mercados porque las comunidades necesitan una figura jurídica, una figura empresarial para comercializar sus productos. Esto pues no es cierto, pero vamos a suponer que sí. Entonces yo ya voy diciendo qué es lo que pasa. Entonces, no solo es narrar la realidad, es identificar el conflicto, identificar la necesidad, identificar el problema. No sé si por ahí te ayuda un poquito más. Sí, profe, gracias. Otra pregunta que tenía es también frente al planteamiento del problema y los grupos de referencia, organizaciones que elegimos para nuestra investigación. ¿Qué características debería tener este grupo u organización para que el proyecto sea considerado investigación aplicada? Ah, ok. Estaba escribiendo y no les estaba presentando pantalla. El grupo de referencia, que a varios también les hice este comentario. Entonces, la investigación aplicada hay un asunto de trasfondo que es la transferencia de conocimiento y la creación de soluciones. Pero no es para que usted las implemente, lo cual significa que hay una pregunta, es ¿quién lo va a implementar? ¿Usted a quién le va a transferir la información? ¿O a quién le interesa ese problema? Solo a usted. ¿O le interesa a alguien en la comunidad? ¿Le interesa a la Junta de Acción Comunal? ¿Le interesa al Cabildo? ¿Le interesa al grupo de mujeres? ¿Le interesa? ¿A quién le interesa? Porque si tú no tienes un grupo de interés, te quedas en un estudio teórico. No puedes hacer investigación aplicada. Entonces, todos tienen un contexto, más o menos, ¿cierto? Definido. Dentro de ese contexto, ¿cuáles serían los actores claves? Por ejemplo, en tu Profe, en contexto. mi caso, que yo lo estoy haciendo con una organización que construí, que se llama Enraizadas Menstruantes. ¿Puede ser esta misma organización la organización de referencia o sería mejor incluir otra organización que tenga características similares, con poblaciones similares, para que sea quien tiene Pero, interés ¿quiénes son las personas que pertenecen a esa organización? en Enraizadas Menstruantes? Ah, Sí, son mujeres de base comunitaria, en su mayoría afrodescendientes indígenas, ajá, que presentan o han presentado situaciones pues, de violencia a partir de la vivencia de la menstruación. ajá. ¿Y qué tipo de organización? ¿Son mujeres jóvenes o mujeres adultas? Como están hay desde menores de edad, Ujú. pero en su mayoría son adultas. Ah, ok.
adultas. ¿Y qué figura jurídica tienen? Es una colectiva, no tiene Es personería jurídica. un grupo de trabajo Sí. colectivo. Listo. Entonces, ese puede ser tu grupo de referencia, porque ya está conformado, ¿sí? La discusión es que ellas tengan ganas de iniciar un emprendimiento, porque ese es tu enfoque. Porque hay una diferencia entre tener el problema y querer hacer parte de la solución. Entonces puede que cuando tú plantees la situación, algunas digan, sí, a mí me interesaría participar, y otras digan, no, yo tengo un trabajo y no me interesa dedicar el tiempo a esto. Eso a veces pasa en las organizaciones, ¿cierto? Entonces tú tienes que tener ese grupo base que puede partir de estas que ya conoces y que has estructurado para poder avanzar. Ahora, siempre que nosotros pensemos en emprendimientos, por lo menos en el mediano plazo, van a necesitar figura jurídica, porque necesitan ser empresarial. Entonces, en este caso en particular, la situación es que hay un grupo de trabajo, hay una colectiva, y esa colectiva debería pensarse, por lo menos pensarse hacia dónde iría como forma empresarial, para que puedan, digamos, si el foco va a ser crear productos, crear soluciones, pues que la puedan comercializar. Listo, profe, gracias. Lo mismo pasa con la propuesta de turismo, lo mismo pasa con, bueno, política pública, no me acuerdo por acá. O sea, hay varios grupos que necesitan definir esa parte de con quién van a trabajar. Recuerden que la diferencia entre investigación aplicada e investigación tradicional es que las personas no solo van a ser entrevistadas o encuestadas, van a participar de la creación, propuesta y desarrollo que usted va a hacer, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser tan claro el grupo. Es lo que les decía, es que yo aquí en el foro social les puse esto, les puse el tema, la realimentación. Ah, A ver, listo, ¿qué dale, me- profe, para revisarla, sí, señor. Ajá, sí, de eso es de lo que me está hablando Wanda, que ahí les decía que le faltaba un grupo de referencia. Es eso. Sí, el contexto es la ciudad de Medellín, pero dentro de la ciudad de Medellín, ¿quiénes en específico van a ser tu grupo de trabajo? Porque esas personas son las que finalmente van a continuar haciendo lo que tú estás proponiendo, ¿cierto? O van a hacer lo que tú estás proponiendo. Espérenme. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las compañeras del tema de economía del cuidado. Sí, claro, el observatorio ya ha identificado unas prácticas y unas organizaciones dedicadas a eso. Entonces, habría que focalizar quiénes son nuestro foco, nuestra priorización, que además significa viabilidad, o sea, si ellas están interesadas. Porque puede ser que a ti te guste mucho la idea, pero ellas no lo quieran hacer, ¿sí? Eso es un punto bien importante. Esos son Si los tú quieres stakeholders, los grupos de interés. sí, exacto. Entonces, eso hace parte de esta identificación también del estado del arte, porque algunos, permítanme, había uno que puedes tener una idea, pero no necesariamente uno quiere pasar a otro nivel, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, el tema de política pública. Hay muchos actores que te dicen que la política pública es muy importante, pero encuentre pues los actores que quieren iniciar una gestión de política pública en su territorio. Pues ahí ya es otro rollo, ¿cierto? Si yo no encuentro actores, no tengo investigación. Eso es un tema. Ah, el tema es delicioso, súper importante, a los académicos nos encanta, sí, pero si tú no tienes actores, pues no va para ningún lado el asunto. Yo creo que casi todos les falta esa precisioncita, un poco de, o por ejemplo este de Karina, comunidades indígenas del departamento del Casanare, hasta donde lo poco que conozco, hay mucha diversidad.
No necesariamente a todas las comunidades indígenas les interesa el cooperativismo. ¿Por qué? Porque son dos estructuras que compiten. Las comunidades indígenas son súper estructuradas, tienen un marco legal específico. Entonces, no necesariamente una cooperativa es la figura jurídica que más les conviene y que más les interesa. Entonces, hay comunidades que dicen, no, nosotros no vamos a crear ese tipo de organizaciones, mientras que hay otras que te dicen, sí, nosotros sí estamos interesados en la cooperativa. De la viabilidad, digamos, de entrada, la viabilidad de hablar de cooperativa es si con las comunidades que tú quieres trabajar les interesa la cooperativa. Porque si no, deja de ser atractivo. O puede que ellas no necesiten, pues mi opinión personal es que las comunidades indígenas no necesitan crear cooperativas, necesitan desarrollar la asociatividad y la autogestión. Ay, venga, 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 eso porque no ¿dónde les iba a decir ese tema? Yo creo que es acá, véala acá, eso es muy importante. Ojo porque la organización, la figura jurídica es como el resultado de un análisis. A nosotros, ¿qué nos interesa conceptualmente? Promover. ¿Qué debería tener nuestro trabajo? La discusión de asociatividad y autogestión. Si eso en el desarrollo, y eso también es para Wanda, esa colectiva, la discusión que ellas necesitarían trabajar es la asociatividad y la autogestión para gestionar un emprendimiento. Si eso se convierte en una cooperativa, en una asociación mutual, o no sé qué otra figura jurídica, ese es el resultado del trabajo. Pero nuestro foco siempre cuando hablamos de economía solidaria es cruzarlo con estos dos conceptos, asociatividad y autogestión. No empecemos por la figura jurídica porque a veces no es viable, como en el contexto de Karina. Yo tendría la pregunta, como, ¿de verdad sí es interesante? Una cooperativa sería más como incentivar la asociatividad y la autogestión dentro de esas comunidades. Eso es muy importante, se me había olvidado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos Profe, una pregunta. Dale, José. Pues yo había planteado inicialmente tres ideas, ¿no? Ujú, Y sino que, pues como he hecho parte de administraciones públicas, de entes sí, territoriales, me llamó mucho la atención el tema de la política pública. ujú. Pero viendo su respuesta a lo que su mujer me comentó en el podcast, ya me dieron como ganas de cambiar la idea. Sí. ¿Por Que qué? Es siento que que eso es armo un criterio de viabilidad. Sí, Si tú no señora. tienes un grupo de referencia, no tienes viabilidad, por más bonita que sea la idea. Sí, señora. Entonces siento que me voy a quedar ahí patinando y me voy a frustrar con eso. Entonces, Sí, ¿será que yo le puedo pasar otra idea de mañana? sí, porfa. Sí, al correo. Ahorita más tarde en el envío, mejor dicho. Sí, profe. Sí, no hay ningún... No, respóndanme ya en el foro social. Lo nuevo, me lo van respondiendo ahí en el foro y yo lo reviso. Ya lo respondo entonces, profe. Muy amable. Listo, ok. Gracias. Por esta razón es que les decía que yo voy a estar pendiente de ustedes. O sea, esas preguntas me las pueden ir haciendo. Profe, yo metí esta ecuación de búsqueda y me da 5.000 archivos, no me sale menos. ¿Qué estaré haciendo mal? Me la muestra, yo ensayo y le doy sugerencias. No tengo grupo de referencia, creo que puede ser por acá, pero no estoy encontrando el camino. Listo. Esos son como el tipo de preguntas que me pueden hacer. Puede ser por el WhatsApp, puede ser por el chat de Teams, que yo estoy siempre conectada, de tal manera que puedan ir avanzando en este ejercicio. Lo importante es que hagamos ese rastreo lo más juicioso que podamos y que podamos ir avanzando en mejorar la formulación de nuestra pregunta y de nuestro problema de investigación. ¿Sí? Para eso es que lo estamos haciendo. ¿Ok? Entonces quedo pendiente de ustedes. Hasta el domingo está abierto el buzón. El lunes tenemos clase. El martes les entrego la revisión de lo que entregaron para que podamos ir avanzando en el ejercicio. Este primer inicio necesita, digamos, como este dinamismo para lograrlo. Entonces estoy pendiente de ustedes, no sean tímidos en preguntar, porque es la parte, digamos, más sensible de este proceso. Entonces, que tengan todos y todas buena noche.
Vale, profe, igualmente. Muchas gracias. Que descansen.